Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 conformado por Diana Alférez, Erika Castro, Brigitte Suárez y quienes habla Paola Pérez del programa Contaduría Pública tercer semestre. Compartiremos a continuación los datos obtenidos de una encuesta realizada a 40 personas sobre el tema ¿cuántos primos tienen? En este cuadro podemos ver los datos recolectados de cada una de las personas que fueron encuestadas. Y en este siguiente cuadro ya organizados los datos de menor a mayor. Acá podemos ver entonces, acá tenemos n que es igual a 40. N significa la muestra y 40 son el número de personas encuestadas. Dato mayor, que en el recuadro acá lo podemos tener subrayado, es 170 y el dato menor acá es 1. Rango. Rango es igual a dato mayor menos dato menor. Es decir, que sería rango igual a 170 menos 1 para darnos un rango igual a 169. Las clases. La clase se saca de la siguiente manera. 1 más 3,3 logaritmo de 40. 40 que es el número de personas encuestadas. Eso nos da como resultados en clases 6. La amplitud se saca de dividir rango entre el número de clases. Entonces sería amplitud igual a 169 dividido en 6. Para darnos una amplitud de 28. La mediana se saca de, como son 40 datos obtenidos, organizados de menor a mayor, acá tenemos entonces el número 20, dato número 20 es el 18. Y el 21, el dato 21 sería el 29. Es decir, que se suman ambos y se dividen entre 2 para poder sacar la mediana. En la siguiente tabla ya tenemos las clases que va de 1 a 29. ¿Por qué de 1 a 29? Porque la amplitud es de 28. Entonces, 1 más 28 pues nos da 29. Entonces, por eso va la clase de 1 a 29. De 30 a 58, de 59 a 87, de 88 a 116, de 117 a 145 y de 146 a 174. X, ¿y qué es la marca de clase? Sale de coger de X, y que la marca de clase sale de sumar 1 más 29 dividido en 2 y así hacemos con los siguientes números. FI. FI, ¿qué es? FI sale de buscar entre la organización, bueno, FI sale de mirar en la tabla, en esta tabla, buscar los números que hay entre 1 y 29. Y la cantidad de números que haya, pues esos son los que van ubicados ahí. Es decir, que entre 1 y 29 hay 21 datos. Entre 30 y 58 hay 15 datos. Entre 59 y 87, 2. Entre 88 y 116 no tenemos ningún dato, ni 117 a 145 tampoco. Continuamos, vamos a hallar la moda. En este caso, en la tabla de datos tenemos los datos de mayor a menor y nos da que el número 30, en este caso, es la moda. Vamos a hallar XY por FI, que en este caso XY es la marca de clase y FI la frecuencia absoluta. Estos dos son multiplicados para un total de 315 y así sucesivamente continuamos en la tabla. Estos datos nos sirven para hallar la media, que en este caso se hace la sumatoria de los datos dividido en 40 para un total de 36,025 que es la media. Vamos a hallar XY por menos media, que en este caso XY 15,0 menos 36,025 que nos da para un total de menos 21,0. Igualmente continuamos así con los datos. Los números que nos den en negativo los pasaremos a positivo por menos 1 para que nos dé todos en positivo. Pasamos a la siguiente columna donde encontramos frecuencia absoluta por marca de clase menos media, que en este caso la frecuencia absoluta es 21. La marca de clase menos la media es 21. En este caso cogemos también el número positivo y esto nos da un total para 441,5. Así seguimos sucesivamente con el resto de números para determinar el total. Continuando con nuestro video, la sumatoria de esta columna dividido en la muestra que es 40 nos da 22,1 que es la desviación media. En la siguiente columna encontramos marca de clase menos media elevado a la 2. La marca de clase menos media ya la habíamos obtenido en una columna anterior. En este caso, en el primer dato es 21. Lo elevamos a la 2, obtenemos 442,1. Y así consecutivamente vamos haciendo con los demás datos. Si nos da negativo, tomamos el valor absoluto, que es sin el signo. En la siguiente columna encontramos frecuencia absoluta multiplicado por marca de clase menos media elevado a la 2.
Igual estos datos ya lo habíamos obtenido anteriormente en esta columna, entonces elevamos esta columna al cuadrado en cada dato para hallar los resultados respectivamente. Seguidamente tenemos la columna de los grados. Si 40, que es la muestra, es el 100% de los grados, ¿qué porcentaje es cada frecuencia absoluta? Entonces, en este caso, cogemos 21, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por 40, que es la muestra, obteniendo 52.5. Y así seguimos con cada fila. 15 multiplicado por 100 dividido 40 nos da 37.5. Todo esto nos debe sumar el 100%. Continuamos con los grados, que es el dato del porcentaje multiplicado por 360, que es el 100%, dividido en 100. Esto nos da 189.0. Y así consecutivamente con los demás datos. La siguiente fila es la frecuencia acumulada, que siempre va a ser, el primer dato siempre va a ser la frecuencia absoluta. Entonces, el primer dato de la frecuencia absoluta, sumamos el siguiente dato, 21 más 16 nos da 36. 36 más 2 nos da 38. Y así consecutivamente hasta obtener el total de la muestra, que es 40. Unos datos importantes que vamos a necesitar para hallar la gráfica de Gauss es la varianza y la desviación típica. La varianza la hallamos de la sumatoria de frecuencia absoluta multiplicado por marca de clase menos media elevado al cuadrado. Toda esta sumatoria la dividimos en la muestra, que es 40, y obtenemos este dato. Este dato, la raíz cuadrada de este dato nos da la desviación típica. Bueno, en esta parte tenemos las gráficas. Las gráficas se tienen en cuenta la muestra, la frecuencia absoluta, en esta gráfica de líneas igualmente. En la gráfica de la torta se tiene en cuenta la frecuencia absoluta, se tiene en cuenta los grados y los porcentajes. Para la campana de Gauss se tiene en cuenta la media, que está en el centro, y hacia los lados se va aumentando, se va disminuyendo la desviación típica. Y ahí se obtiene la curva con las medidas de dispersión. Nos vamos a la caja de bigotes. Para poder hacer la caja de bigotes se tiene en cuenta la marca de clases, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Para los cuartiles se tiene la muestra, la posición, y si son cuartiles sobre 4, si son deciles sobre 10, si son percentiles sobre 100. Vamos a hallar la posición del cuartil 1, 2 y 3. La posición del cuartil 1 se multiplica 1 por el número de la muestra sobre 4 nos da 10. Al ubicarla en la frecuencia absoluta, no la observamos, entonces nos vamos a hallar esta fórmula, dependiendo si es percentiles o cuartiles, cambia nomás la posición. De resto se tiene en cuenta el resto de la fórmula, que sería, como está entre 0 y 21, se tiene el número del límite inferior, que en este caso es 1, más 28, que es la amplitud entre 1 y 29, en todos los intervalos se tiene en cuenta la amplitud de 28, abre corchete, 10, que es el número de la posición que nos dio en el cuartil 1, menos 0, en este caso la frecuencia 0, la frecuencia anterior, la menor, sobre 21, que es la frecuencia mayor, menos la frecuencia menor, en este caso es 0. Nos da un total de 14,328. Para el cuartil 2, hacemos el mismo procedimiento, lo que cambia es el número de la posición. En este caso, la posición está a 20, está entre el 0 y el 21, nos ubicamos 1, que es el límite inferior, más 28, que es la amplitud entre 1 y 29, abre corchete, la posición, que es 20, menos la frecuencia absoluta menor, que es 0, sobre 21, que es la frecuencia mayor, menos la frecuencia menor, para un total de 27,656. Se tiene en cuenta la fórmula para todos los casos, lo único que cambia es la posición. Vamos a hallar la posición del percentil 25. Ubicamos la posición, da igual al cuartil 1, la posición 10. Entonces nos da la misma, hacemos la fórmula, ubicamos los datos y nos da el mismo dato. Recordemos que el percentil 25 sería el 25%, 14,328. En el percentil 50 sería el 5. Posición 50 nos da 20. Vamos a ubicarlo en la misma fórmula. Nos da lo mismo que el cuartil 2, 27,656. En el percentil 75 vamos a hallar la posición, 75 por 40, que es la muestra sobre 100, nos da 30. Nos vamos a la tabla
que está entre 21 y 36. Entonces, reemplazamos la fórmula, en este caso son percentil de la posición 75, 30, que es el límite inferior más la amplitud, abre corchete, 30, que nos dio la posición, menos 21, que es la frecuencia absoluta menor, en este caso es 21, sobre 36, que es la frecuencia mayor, menos 21, que es la frecuencia menor, para un total de 46,8. Para poder hacer la caja de bigotes necesitamos hallar el rango intercuartílico, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Acá en este caso da 46,8 menos 14,328, un total de 32,472. Necesitamos ese dato para poder hallar el límite inferior y el límite superior. La fórmula para hallar el límite inferior es cuartil 1 menos, abre paréntesis, 1.5 por el valor que nos dio 32,472, en rango intercuartílico, para un total de límite inferior de 34,38. En este caso, el límite inferior es menos 34,38. El límite superior, tomamos el cuartil 3, el dato del cuartil 3 más, abre paréntesis, 1.5 por el valor del rango intercuartílico, 32,472, para un límite superior de 95,508. Tenemos nuestra caja de bigotes, podemos observar el límite inferior, el dato menor, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, el límite superior y el dato mayor. De acuerdo a eso, llegamos a las siguientes conclusiones. De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta realizada a 40 personas en la primera clase, es decir, en la clase 1, 1,29, en donde más registros se dieron en un total de 21 datos. En segundo dato, en la clase 4 y 5 no se obtuvieron datos por parte de los encuestados, por ende las gráficas en estos puntos tienden a cero. En la clase 3 y 6 los datos obtenidos muestran que tienen la misma cantidad de primos. En la caja de bigotes también podemos observar que el dato mayor es mayor al límite superior. Podemos concluir que es atípico. Muchas gracias.